Bueno, entonces les decía, Alejandro es uno de nuestros egresados aquí de la maestría en meteorología y actualmente está haciendo su doctorado en el ICTP, el International Center for Theoretical Physics, en Trieste, en Italia. Entonces está trabajando un tema muy interesante que es el problema de la organización de la convección, un problema que surgió hace no mucho tiempo, una o dos décadas máximo, y que todavía es un tema pues, de investigación bastante interesante y con muchas preguntas abiertas. Entonces, bueno, los dejo en manos de Alejandro que nos cuente qué es lo que ha estado haciendo y cuáles son sus resultados preliminares y para poder, por supuesto, aquí discutir un poquito y de pronto hacerle unas cuantas preguntas que seguro van a surgir. Entonces, muchas gracias, Alejandro, y bienvenido. Ya le dejo aquí para que comparta. Bueno, profe, muchas gracias por la invitación y por la presentación. Entonces, como dijo Daniel, sí estoy haciendo el doctorado y digamos que tengo dos proyectos. Uno sobre modelos idealizados y este que es un poquito más, ¿cómo decirlo? Como observacional. No es como tan, pues, de solo modelos o algo así, sino más de observaciones y tratar de entenderlas con modelos y demás. Pero el tema central es al final la organización de la convección, como bien dijo el profe Daniel. Digamos que la idea de la charla es un poco hacerla muy general y no entrar, pues como tratar de que sea como para todo público, porque sé que es muy variado, todos los que están acá. Entonces, bueno, y me voy a disculpar de una vez, porque casi todo lo que hago aquí lo hago en inglés y muchas frases o palabras, no sé cómo esto, no traducirlas es un poco difícil. Entonces, tal vez se me salga una o dos palabras en inglés, entonces, pues lo siento por ello. Y empezando por el título, ¿no? Hice todo el intento de verdad de traducirlo y no pude, porque se pierde un poco el sentido, pero es básicamente cuando las nubes están unidas, se les llama clúster, y parece ser que hay unos episodios en donde esos clústeres se rompen. En el oeste del Pacífico, ¿sí? Y esto pues es importante porque tiene que ver con la organización de la convección. Entonces, para empezar, quiero contarles lo que es la convección. Entonces, la convección es simplemente el movimiento de masas en vertical en la atmósfera y ese movimiento de masas en la vertical genera nubes. Entonces, básicamente es como la formación de nubes, ¿sí? Y por algún motivo a ella o a la convección le gusta estar organizada. Y hay muchos ejemplos en la naturaleza. Entonces, uno de ellos, por ejemplo, son las Squiral Lines o los sistemas de mesoescala, que, como pueden ver acá, pues están organizados en una línea. ¿Sí? Esto sucede más en la parte norte o en el hemisferio norte o en latitudes altas. Y en latitudes altas, ¿no? Hay ciclones tropicales, que la escala es un poco más alta. Y hay escala planetaria, ¿no? Que ya puede ser, por ejemplo, la oscilación Madden-Julian que uno puede ver acá, pero en esta misma foto, por ejemplo, uno puede ver ciclones, uno puede ver acá que hay un cúmulo de convección también, que vienen así en líneas. Bueno, aquí pues el ciclón tropical también se ve que trata de estar en un solo centro. Entonces, hay muchas formas de convección y muchas formas en que se organiza. Entonces, la pregunta va, ¿por qué? Pues, ¿por qué sucede esto? Y digamos a una muy gran escala, la temperatura superficial del mar tiene mucho que ver. Entonces, las zonas con mayor temperatura superficial del mar reducen la presión atmosférica y eso hace que haya convergencia y convección. Entonces, aquí, por ejemplo, al norte de Australia, que a la piscina caliente del Pacífico, aquí se concentra mucha de la actividad convectiva del trópico, ¿no? Pues, hay mucha actividad en esa zona. Pero es por las altas temperaturas. Otra cosa, por ejemplo, es la cizalladura vertical del viento, que es simplemente lo que tanto cambia la velocidad con la altura o que tanto cambia la dirección del viento con la altura. Y eso puede producir, por ejemplo, skew lines, que son esas líneas que vimos antes. Y hay una que, como bien dijo Daniel, es más o menos nueva, que se llama self-aggregation,
que no se puede traducir al español, pero es algo así como que ella misma se une o se organiza sin fuerzas externas. Y eso se puede ver, por ejemplo, acá. Esta imagen es de Müller and Held. Si uno pusiera, por ejemplo, un modelo a correr y no le mete fuerzas externas, y ahorita vamos a ver más o menos a qué me refiero, la convección se va a agrupar en un solo sitio, ¿sí? Al principio, por ejemplo, puede estar o aparecer en muchos puntos, pero luego va a estar en uno solo. Y entonces, donde este tipo de organización se ha visto es en modelos, en simulaciones de RCI, que es equilibrio convectivo radiativo. Y es simplemente un modelo en donde la convección está en equilibrio con la radiación. Entonces, la radiación llega y la convección coge esa energía y la transporta para que la atmósfera esté en equilibrio. Y digamos, es una simplificación de la atmósfera real, que es bastante buena y se ha usado muchas veces. Por ejemplo, en modelos de 1D por Manabe. De hecho, Manabe ganó el Nobel de Física el año pasado. Pero yendo más allá, en modelos 2D por Isaac Held, que fue el primero en ver la organización de la convección en el 93, en un modelo 2D, aquí pueden ver, por ejemplo, las nubes están solamente en una línea. Y después, en modelos 3D, el primero en encontrar la agregación fue Tompkins and Craig. De hecho, Tompkins es es mi director de tesis. Y pues bueno, ellos la encontraron y se dieron cuenta que hay organización y no solamente pues por motivos, digamos, de gran escala. Pero pues vendría la pregunta, ok, todo esto es muy interesante, pero ¿por qué es importante? ¿Cuál es el motivo que realmente a la gente quiera estudiarlo, no solo por saber el por qué o por qué sucede, sino también cuál es, digamos, su utilidad? Y aquí pueden ver simplemente la longitud de onda que se va de la atmósfera, ¿sí? Entonces la longitud de onda, la radiación, perdón, de onda larga que se va de la atmósfera, que es llamada OELAR. ¿Listo? Entonces voy a nombrarla así siempre. Entonces la radiación de onda larga que sale de la atmósfera es OELAR. Y si ustedes pusieran un modelo de RC en 3 dimensiones simplemente a correr, a ver qué pasa, se dan cuenta que estos cúmulos blancos son nubes, en donde el OELAR es muy bajito porque no dejan salir la radiación, ¿cierto? Al principio de la simulación. Y hay muy poquitos puntos negros oscuros. Pero cuando llegamos al día 80, todas las nubes están en un solo punto y todo esto es muy negro, ¿cierto? Muy, muy negro. Eso quiere decir que aquí en todos estos puntos hay muchísima pérdida de radiación. La radiación está perdiéndose muchísimo, muchísimo más que en este caso. ¿Esto qué quiere decir? Que el hecho de que las nubes se organicen genera una consecuencia en la radiación que a su vez cambia el forzamiento radiativo y por ende tiene repercusiones en el cambio climático. Pero además, esto es de Müller-Amboni, uno puede ver, por ejemplo, aquí en un modelo de RCE de nuevo, donde simplemente se pone a dejar que la convección actúe, que si el modelo no se organiza, más o menos todos estos valores son iguales, y esto es vapor de agua. Entonces, todos estos valores son casi del mismo color, ¿no? Obviamente hay cambios, pero en general. En cambio aquí, cuando la convección está muy organizada, se puede ver muy bien que hay un cambio entre lo seco y lo húmedo. Esto está muy húmedo y esto está muy seco. ¿Eso qué quiere decir? Que además de haber un cambio en la radiación, también hay un cambio en la humedad. Y eso puede tener repercusiones, por ejemplo, en el ciclo hídrico, y pues en la radiación, porque digamos que tan opaca está la atmósfera también genera propiedades radiativas. Entonces, si realmente a estas escalas pequeñas, no a esas escalas gigantes, que ya sabemos que la convección se organiza, hay organización, eso quiere decir que esa organización, esas fuerzas que hacen que la convección se organice, tienen que poderse simular y poderse entender para saber qué es lo que generan, precisamente porque son importantes para el cambio climático. Entonces ahí viene la pregunta.
hay evidencias de organización y cuáles serían sus características. Y no hay evidencias directas de organización a esas escalas, a escalas pequeñas. Y la razón es que no tenemos radares Doppler, perdón, en el espacio que puedan mostrar dónde están los núcleos de las nubes y así pues sí estar seguros que están cerca. Pero hay muchos indicios de que sí está, o que sí hay organización a escalas pequeñas. Y un excelente paper es de Chris Holloway, y bueno, hay varios otros ahí, en donde ellos miran todos los papers que se han hecho, en donde tratan de ver la organización y sus consecuencias. Y aquí hay un resultado muy interesante y es que pueden ver que a menor cantidad de núcleos, de convección o de nubes convectivas, hay el sistema está más seco. Entonces, entre menos núcleos, el sistema se vuelve más seco, como vimos antes, ¿no? Es decir, la organización estaba toda, la convección estaba toda organizada, había muchísimo más, el dominio o el promedio del dominio iba a estar muchísimo más seco. Mientras que, por ejemplo, el OLAR, los valores de magnitud son más altos cuando hay una menor cantidad de núcleos. Entonces se pierde muchísima más energía cuando hay más organización. Pero de nuevo, ellos siempre dicen que encontrar, o sea, ellos usan varios índices y cosas para tratar de encontrar organización, pero nunca han podido ver señales de ella, ¿sí? Señales específicas de algo que ella haga, como por ejemplo poder ver los núcleos. Hay otro que es muy interesante, de Kathy Hohenegger, en donde ella mira en la zona de convergencia tropical, pero del Atlántico, qué tan pequeña, qué tan comprimida es esa zona de convergencia tropical, y entre más comprimida está más organizada. Y se da cuenta que entre más comprimida sea, los bordes, o sea, la parte norte y la parte sur, están más secas, ¿sí? Entonces ahí hay otro indicio. Parece que sí, hay indicios de organización, hay también indicios de lo que se ve en los modelos de RC o en los modelos idealizados. Y hay un paper muy interesante de Sandrine Boni, en donde ella usa un índice para cuantificar la organización, pero coge los centros de las nubes como el punto más frío. Y esto es una aproximación más o menos buena, pero a la vez ellos dicen que no es, que igual les hace falta poder hacer ese link completo de que sí es realmente organización. Entonces aún, digamos, no hay evidencia total, y de hecho en esos mismos papers ellos lo dicen, pero en todos esos también muestran que aunque no hay una evidencia total, sí se puede ver que hay señales en la humedad y en la radiación, lo que es bastante bueno porque hace que uno quiera seguir estudiando y ver qué es lo que está sucediendo y por qué. Entonces, si, digamos, medir la organización directamente es tan difícil, ¿por qué no buscamos una huella? Y es algo similar a lo que, y esta es una metáfora que usa Adrian, y es ¿por qué no buscar al Yeti? Entonces, normalmente si uno fuera a buscar al Yeti, verlo directamente es muy difícil, ¿no? Uno, pues, posiblemente no lo va a encontrar, pero quizás encuentra un poco de su pelo o tal vez una huella, ¿no? Y aquí es donde esto se pone un poquito complicado y quiero que me pongan un poco más, se centren un poco más, y es porque nosotros queremos buscar una huella. Pero ¿qué huella? ¿No? Entonces, este paper, que es de Adrian y Alison Semi, pues al final parte un poco de un trabajo que se hizo antes de Alison Wink y Kerry Emanuel, en donde básicamente esto es un Hofmüller plot. Entonces, este Hofmüller plot funciona así. Yo organizo los píxeles, ¿sí? Por ejemplo, una imagen satelital o de lo que sea, de el más seco, ¿sí? El percentil 0, al más húmedo, el percentil 100. Y miro cuáles son los valores de la anomalía de temperatura superficial del mar en ese orden de píxeles. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí que la anomalía es positiva en la zona más húmeda, que es lo que yo siempre esperaría, ¿no?
porque ya sabemos que normalmente la convección se genera donde la temperatura superficial del mar es mayor. Pero miren esto tan interesante. Cuando la convección, aquí la convección es totalmente random, no está organizada. Y aquí empieza a organizarse y aquí está organizada. Pero miren esto tan curioso y es que la temperatura superficial del mar, las anomalías positivas o la temperatura superficial más caliente está en las zonas más secas. ¿Sí? Puede encontrarse en las zonas más secas. Mientras que cuando está organizada siempre está en las zonas más húmedas. Entonces, a ese cambio de zona seca a zona húmeda en la anomalía positiva de temperatura, le vamos a llamar reversal, ¿sí? Que también puede ser el cambio al revés, de la zona más húmeda a la zona más seca. Entonces, ese cambio, ¿sí?, puede al final ser un poco revés, que al final se puede traducir como el momento en donde la convección está desorganizada, mientras que a este lado estaría organizada. Ahora esto claramente tiene un montón de detalles a los que no voy a entrar, pero lo que interesa es básicamente esto. Esto es la parte seca, esta es la parte húmeda y las anomalías de temperatura cuando está organizado están a la derecha y cuando está desorganizado están a la izquierda. Entonces, podríamos, por ejemplo, buscar esta huella en la naturaleza. ¿Existen estos reversals? Y si es así, ¿en dónde podríamos buscarlos? Entonces, una zona muy útil para hacerlo es el oeste, el este del Pacífico, ¿no? En la piscina caliente. Y la razón es que la temperatura superficial del mar es muy homogénea en todo lado, la precipitación también es muy homogénea y la humedad también es muy homogénea. Eso quiere decir que nosotros hacemos como una especie de modelo de RCE en un sitio, digamos, de la naturaleza. No tal cual, pero digamos que nos acercamos un poco. Y entonces aquí les muestro nuestra zona de estudio. ¿Sí? Esta es la piscina caliente y aquí hay 3 cajas. ¿Listo? Entonces, la idea es estudiar estas 3 cajas. Ahora, ¿por qué 3 cajas y por qué ese tamaño? Cuando nosotros tenemos un modelo global, siempre usamos parametrizaciones de convección. Y lo que queremos ver es qué le hace falta a esas parametrizaciones de convección. Y una de esas cosas es la organización y quizás estos breakups o reversals que estamos aquí viendo. Entonces, quiero que miren y estén atentos a estas líneas. Cuando las líneas son punteadas, es esta zona. Cuando vean las líneas continuas, siempre es esta zona. Y cuando vean las líneas punteadas y con raya, es esta zona. Pero lo primero sería tratar de buscar si vemos este mismo comportamiento en observaciones reales. ¿Sí? Y lo vamos a hacer primero para esta caja. ¿Listo? Como ejemplo. Entonces, aquí podemos ver precisamente un ejemplo y este es un Hofmüller plot igual que como mostré la vez pasada. Aquí está lo más seco, aquí está lo más húmedo y los rojos son las anomalías positivas de temperatura superficial del mar. Esta es la caja rayadita que les mostré, ¿sí? Y es del 15 de marzo de 2017 al 9 de mayo de 2017. Ahora, aquí hay cosas muy interesantes. La primera es que podemos ver un reversal acá. Si ven que la anomalía, aquí hay una anomalía positiva bastante fuerte de la temperatura superficial del mar, que luego viene aquí a la parte más húmeda, entonces pasa de estar desorganizada la convección a estar organizada, y después pasa otra vez a estar desorganizada, dura un tiempo desorganizada y luego se organiza de nuevo. Entonces uno puede ver, además, que casi siempre de hecho está organizada. Todo esto está organizado, de pronto se rompe y está desorganizado, luego está organizado otra vez, se desorganiza, dura un poquito y luego se organiza otra vez por un tiempo. Ahora, ¿de dónde sacamos los datos? Usamos datos realmente de todo lado. De Himawari 8, de GPM, que es digamos, la versión más avanzada de TRIM, de Ceres, que es para radiación. Himawari tiene SST y Cloud Fraction.
Bueno, sí, la otra aquí. El MIMIC de vapor de agua es simplemente el vapor de agua en la atmósfera, los datos de ERA 5 y los datos de radiación de la NOAA. Todos son datos, digamos, de satélite, excepto ERA 5, que es un reanálisis, y la mayor parte de los diagnósticos los hicimos con ERA 5, pero todos los diagnósticos que tuvieran una contraparte satelital fueron repetidos con la contraparte satelital para que, pues para estar seguros de que los resultados son los que son. Entonces, ahora viene la pregunta. Si ya vemos que claramente aquí están esos reversals, lo cual entusiasma bastante, ¿no? ¿Cómo podríamos al final cuantificarlos? ¿Cómo podríamos decir, ok, aquí hay algo positivo, aquí hay algo negativo, aquí está desorganizado, aquí no? Necesitamos algo como que pueda más o menos seguir esta anomalía, ¿no? Entonces, si la pudiéramos seguir con una función lineal o algo por el estilo, o una serie de tiempos, si pudiéramos crear una serie de tiempo, pues sería muy chévere porque podríamos poner criterios para poder definir cuándo cuándo la convección está organizada y cuándo no. Entonces, sigámosla. Entonces, ¿cómo la seguimos? Entonces, imagínense que nosotros enmascarásemos todo lo azul y solo quedara lo rojo. Y lo rojo tiene un montón de puntitos, punto, 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 que va creando pues la línea, ¿no? Las anomalías. Y ahora imagínense que yo ajusto una función lineal entre cada punto. Entonces, en un punto, en el otro, en el siguiente, en el siguiente, en el siguiente, pues termino haciendo una línea que sigue cada punto de manera lineal. Pues esto lo probamos de varias maneras y pues funciona bastante bien. Y lo hicimos para un periodo de 2016 a 2020. Pero ahora, digamos, quiero que la vean, de hecho, es esta línea que está acá. Aquí hay dos pruebas que hicimos, pero pueden seguir simplemente la línea roja. Y es muy interesante, miren, digamos, movimiento hacia la parte seca es este mismo. Aquí que se organiza es aquí. Las muy interesantes, por ejemplo, esta que aquí está súper organizado también, está aquí muy organizado y de pronto, pum, hay un flip a ser desorganizado, que es este mismo. Luego vuelve y queda organizado por un buen tiempo, que es lo que se ve acá, y luego, pum, se va otra vez a estar desorganizado. Entonces, pues, si uno se da cuenta, pues funciona muy, muy bien, y si uno, pues, digamos, quita los píxeles de precipitación, etcétera, pensando en que pueden dañarse por los satélites, da lo mismo. Entonces, ya que tenemos una manera de seguirlo, definamos unos criterios para decir cuándo hay organización y cuándo no. Entonces, decimos, bueno, cuando el slope, que es esta línea, ¿sí? La llamamos así, slope, es media desviación estándar por encima del promedio durante 24 horas, o sea, estos casos, voy a considerar que hay organización. Pero cuando la desviación estándar es haya media desviación estándar por debajo del promedio, voy a considerar que hay un reversal, o sea, que no hay organización. Ahora uno podría decir, bueno, estos valores están un poco puestos hacia el azar. Pero, ¿qué hicimos? Probamos con las mismas 24 horas, pero con 0,75, y probamos con las mismas 24 horas, pero con 0,25. Y los resultados son muy similares. Ahora, también probamos con 0,5, o sea, con media desviación estándar, pero no 24 horas, sino 12, y no 12, sino 36. Y en todos los casos, no hay mucha sensibilidad de los resultados. O sea, todos los argumentos, más o menos, digamos, se mantienen, por más que pues, haya cosas que cambian. Entonces, lo primero sería, bueno, tratemos de entender estos reversals y veamos un poco su climatología, por decirlo de alguna manera. Entonces acá las barras azules son la organización y los reversals son pues las barras moradas. Miren que, digamos que en promedio, en el mes de enero, más o menos hay 17 días en donde hay organización. Y digamos en abril hay 20. O sea, casi siempre hay un estado de organización en todos los primeros meses. Y de hecho, esto coincide con la zona de convergencia intertropical. Cuando uno, ahorita lo vamos a ver, cuando uno solamente coge el borde, es cuando más organizado está, pero cuando uno está casi que encima, es cuando menos organización está y hay muchos reversals, que es cuando se está moviendo ya completamente hacia el norte
y ya volviendo un poco. Aquí ya cuando empieza a volver del todo es que empiezan a generar. Y para mostrarlo un poco mejor, les quería mostrar esta animación. Esta animación la hizo Adrian, no la hice yo, hice otra, pero es muy llamativa. Y aquí lo que estamos viendo es el vapor de agua en todo el trópico. Y los contornos blancos son simplemente precipitación. Entonces, precipitación. Pero yo quiero que vean aquí empezando el mes. Miren que la convección o el vapor de agua, todo está aquí en la mitad de este cuadro. Entonces, si viéramos solamente este cuadro, siempre está en esta zona. Siempre está en esta zona. Esto está muy húmedo, aquí está seco. Muy húmedo, seco. Muy húmedo, seco. Y de pronto llega aquí algo, ¿ven? Llega esto, llegó, empieza a moverse hacia el norte un poco, ¿cierto? Hacia el norte, y todo se vuelve azul. Todo empieza a volver hacia azul, o sea, no hay esa diferencia entre verde y azul. Y luego, otra vez hay simplemente una pequeña capa azul a este lado, una pequeña capa de humedad solo a este lado, mientras que es verde, hay mucha menos humedad acá. Y luego de nuevo, viene algo acá, y ese algo entra al dominio o al área, se empieza a mover hacia el norte y toda esa área se vuelve azul. Entonces toda la convección se vuelve homogénea y hay mucha convección que está empezando, está siendo disparada en estos puntos. Y luego de nuevo empieza a organizar. Entonces, pues uno es muy chévere porque uno al final puede ver que sí, de hecho, la convección está muy organizada en este cuadro, solamente se da en este punto, y luego cuando se desorganiza, todo se vuelve homogéneo y la convección se mueve hacia el norte. Y eso, si uno ve una animación de un año entero, también puede ver cómo ese borde se empieza a mover hacia arriba y se empieza a desaparecer completamente, y es cuando los reversals empiezan a ganarle a la parte organizada. Pero entonces, digamos, ya que vimos una huella y que esa huella sí existe y que coincide bastante bien con lo que vemos en modelos idealizados, ¿por qué no vemos sus consecuencias o sus características? Entonces aquí hay una gráfica, más o menos, de la mayor parte de sus características. Aquí estoy mostrando siempre lo mismo. Entonces, en este caso, bueno, primero quiero que miren que digamos, estas líneas coinciden con las líneas que les mostré antes del área, entonces están para cada área. Lo mismo pasa acá. Segundo, los colores son también de cada área, ¿sí? Entonces, el área que está de 2 a 9, que es la primera, ¿sí? La que coincide con las rayitas. Luego la continua, que es la cian, y luego la punteada con rayas, que es la azul oscura. ¿Y qué muestro acá? Aquí muestro el vapor de agua, ¿sí? La columna de vapor de agua, pero su rango intercuartil. ¿Qué es? Es restarle al percentil 75 el percentil 25. ¿Y eso qué quiere decir? Que entre más grande sea ese valor, más diferencia hay entre la zona húmeda con la zona seca. O sea, la zona húmeda es más húmeda y la zona seca es más seca. Y eso como función de la slope, ¿no? Y algo, miren este resultado tan bonito. Empieza en el primer, pues empieza a crecer, ¿no? Desde el cuartil 1, empieza a irse hacia arriba hasta el cuartil 4. Cuartil 4 es donde más organización hay y se puede ver que hay un salto supremamente fuerte en cada una de los cuadros, de los box plots. Y eso quiere decir que los lugares están muchísimo más secos, que era lo que nosotros estábamos esperando que apareciera, porque es lo que se ve en los modelos idealizados, que precisamente pudiéramos ver que la parte seca sea más seca y la húmeda sea más húmeda. Y es muy, muy bonito poder ver que casa así también. Y de hecho, verlo aquí es más fácil, ¿no? No es tan bonito y llamativo como acá, pero verlo aquí es más fácil. Si viéramos la diferencia de la línea central o de las medias, vemos que siempre es mucho más alta, ¿sí? O sea, esa diferencia, cuando la convección está organizada, es mucho más alta, eso quiere decir que normalmente sería más seco y más húmedo en ciertas zonas. Pero lo más interesante se ve en la radiación. Entonces, aquí, de nuevo, es simplemente radiación de cielo despejado y el flujo total como función del slope.
Y pues es lo mismo acá, básicamente, simplemente que acá lo separo en días organizados o estados organizados y estados reversos. Y empecemos viendo el cielo despejado, ¿no? Lo que yo esperaría es que esto se moviera hacia abajo, precisamente como se está dando. ¿Por qué? Porque digamos que los valores en magnitud, ¿sí? Aunque acá lo veamos negativo, pensémoslo en magnitud, quitándole el signo, esto es más alto, ¿sí? Entonces hay una pérdida de energía mucho más alta en el cuartil 4, que es cuando hay organización. Que es lo que de hecho yo esperaría, y hay una señal bastante clara y fuerte. Pero lo mismo se ve acá. Si uno lo puede ver, pues hay una diferencia bastante amplia entre estos. Pero en el flujo total, esa diferencia no es tan clara. Y por ejemplo, miren esta con esta que está acá, con las dos cian del cuartil 3 y el cuartil 4. No se ve como esa diferencia tan amplia como se vería acá, lo cual es extraño, porque al final el flujo total es la suma del flujo de las nubes con el del cielo despejado. Entonces aquí no se ve tanto, en este caso tampoco, y en el blanco tampoco, tal vez en el azul un poco más. Lo cual es raro. Entonces, si uno lo viera aquí en los días organizados y en los que no, pues uno ve claramente que aquí hay una diferencia. No es tan amplia como esta, pero se ve. Aquí, de hecho, el día organizado, la radiación es más alta que en el... Es más baja, perdón, que en el día... que en los reversals. Y esta diferencia en la primera área es bastante pequeña comparada con el cielo despejado, lo cual de nuevo es bastante extraño. Uno no pensaría que esto, pues que ese resultado iba a suceder. De hecho, uno pensaría que el flujo total debería ser más alto, la diferencia que en el cielo despejado. Pero ahora la pregunta es ¿por qué? Entonces, puede haber muchos motivos. Y lo primero, o digamos que la primera idea que tuvimos es que tenía que ver la fracción de la nube, que es la cantidad de cielo que está cubierto por nube, porque de ello depende que se pueda ir, que pueda escapar la radiación. Pero también la cantidad de hielo es importante, porque entre más gruesa es la nube, por culpa del hielo, menos radiación puede salir. Y si vemos aquí, esto es cloud fraction, ¿sí? Que uno también esperaría que fuera un poco hacia abajo, entonces es más fácil entenderla aquí abajo. Entonces, en esta área, pues hay una diferencia bastante palpable, que de hecho, pues coincide con esta de acá, que se ve que hay pues, una diferencia considerable. Acá, de hecho, la cloud fraction es más alta, pues, cubre más, la nube cubre más cuando está organizada, cuando no. Y eso, de hecho, compensaría un poco, ¿cierto? O me explicaría un poco que hay una compensación de la fracción de la nube para que esto suceda. Pero aquí, el hecho de que estén tan pegadas estas dos medias, cosa que no pasa aquí, aún sabiendo que el cloud fraction en, en, en este caso pues es amplio, me dice que igual algo falta, ¿sí? Y nuestra primera idea de hecho fue pues el hielo. Pero si viéramos esta gráfica, vemos que de hecho los reversas tienen la nube es más gruesa, o sea que esta diferencia debería de hecho ampliarse, no reducirse. Entonces, lo cual de por sí es bastante extraño. Mientras que, por ejemplo, en los otros, en esta segunda área, el hielo aquí es muchísimo más grueso. Y eso compensaría aún más. Entonces, pues explicar, digamos, esta área ya se vuelve mucho más intuitivo. Es el hecho de que la cloud fraction es mayor y además el hielo es mayor y eso hace que haya una compensación, pues que se compense lo que el clear sky. Mientras que esta, pues es básicamente lo mismo y de hecho no hay mucha, igual se ve como una pequeña compensación, no esperaría que fuera aún más porque los días tienen muchísimo más hielo y el cloud fraction es alto. Entonces, digamos que estas dos no es que coincidan del todo y aún hay que entender por qué. Y la razón puede ser no estar en las nubes, sino más bien en la fuente. Y la fuente al final es la temperatura superficial del mar. Entonces, aquí ¿sí? Estamos viendo, estas dos gráficas son básicamente lo mismo que estábamos viendo antes, pero esto es temperatura superficial del mar. Esto es la radiación de onda larga que parte desde el suelo o desde el océano
pues en el flujo total y este es en el Clear Sky, que estas dos son, o sea, estos cuatro son casi iguales. Entonces podemos ver solo dos. Pero ¿qué vemos? Cuando la convección está organizada, la temperatura superficial del mar es muchísimo menor, ¿cierto? Miren que aquí podemos ver que esto va hacia abajo. Y eso se debe a que hay una mayor pérdida al final de energía en el Clear Sky, que hace que en general sea muchísimo más frío. Porque además hay menos humedad, entonces la atmósfera es menos opaca y puede perder más radiación. Y eso al final es lo que se ve un poco acá, ¿no? También, que la temperatura superficial del mar es menor, bastante menor en los días organizados. Y es bastante mayor en los días. ¿Y eso cómo se traduce en radiación? Eso se traduce en que la radiación de onda larga sea mucho mayor, o sea, la que sale del océano, que en los reversas que en los organizados, cosa que no pasa en este caso. Para esta área solamente, pues, todo se puede explicar con el hielo y la fracción de la nube. Y aquí también se puede explicar teniendo en cuenta los tres elementos, ¿sí? Entonces, en conclusión, en la radiación se ven señales tanto en el cielo despejado como en el flujo total, pero hay una compensación del flujo total por culpa de la fracción de la nube, la salida de radiación desde la fuente y el hielo. Pero alguien se podría preguntar, bueno, ¿y realmente, digamos, estas diferencias son estadísticamente significativas o no? Aquí estamos viendo las variables de humedad, añadiendo la SST, y las variables de radiación. Y CTOP es la fracción de nube. Y podemos ver que, y solamente estoy graficando aquellas que el p-value sea menor a 0.05. Y podemos ver, por ejemplo, que para la primera área, pues la radiación es significativa y claramente la humedad lo es. Aquí podemos ver el vapor de agua y aquí el rango intercuártico del vapor de agua. Pero, por ejemplo, para esta segunda área, que es el área en donde el flujo total de radiación es mayor en la organizada que en los diversos, no hay significancia estadística en el flujo total, pero sí en el Clear Sky. Y en esta, pues, es básicamente igual que la primera. Entonces, hay muchas conclusiones chéveres. Una de ellas es que la señal es muy clara en el Clear Sky. La segunda es que uno tiene que tener en cuenta también la fuente digamos, de emisión, que es el SST, y casi siempre en estos modelos idealizados eso es constante. Y la fracción de las nubes es absolutamente esencial para poder explicar. Ahora, aquí hay muchas preguntas aún. Digamos que uno puede ver y hacer argumentos de que más o menos así es como está funcionando, pero uno, pues yo quisiera estar seguro y poder cuantificar cuál es el rol de cada uno de estos, digamos, de la fracción de nube, del hielo, de las temperaturas del mar y demás, en hacer que la radiación saliente al final cambie. Y eso lo estamos haciendo un modelo de una columna que se corre offline con la parametrización de Malauer, pero lo estamos haciendo. Digamos que los resultados más o menos lo que están diciendo es que todavía no los he sacado todos, pero más o menos es que lo más importante es la fracción de nube. Pero bueno, aún lo estoy haciendo, solo que he tenido un montón de problemas. Ya logré hacer que el clúster funcione así y demás, pero aún los tiempos me corren un poco. Entonces, digamos que ya uno entendiendo las características, pues sería muy chévere también poder entender por qué es que casi siempre está organizada y de pronto, ¡pum!, se desorganiza, ¿no? Porque más allá de que hay una variabilidad interanual, también hay una variabilidad, digamos, dentro de los meses, ¿no? Casi que diaria o semanal. Entonces, ¿qué es o cómo es que los clústeres se rompen, ¿no? Y cómo es que esa ruptura de los clústeres hace que se homogeneice el vapor de agua. Entonces, aquí, de nuevo, estamos viendo las tres zonas, ¿no? Y vemos el viento zonal y meridional, en todos los casos. Y hacia arriba, ¿sí?, vemos la presión. Entonces, es altura, ¿sí?
Pero les puedo pedir que miren simplemente la primera o segunda caja de todos los casos. Y se puede ver, por ejemplo, que cuando está organizada la convección, el viento zonal es muy fuerte o es más fuerte que en los reversas y además es muy del este. No, sí, muy del este. Entonces miren, aquí pueden ver que es muy del este, aquí no tanto, pero aquí sí. ¿Qué pasa aquí? Aquí en realidad es más importante la componente meridional, que es muy del norte. ¿Sí? Es más importante en este caso que sea un poco, que sea del norte y que además, digamos, la componente no sea muy fuerte. Mientras que cuando está desorganizado, y aquí es cuando se pone más interesante, la mayor señal se ve en el viento meridional. De hecho, el viento pasa a ser del norte, ¿sí? No, pasa a ser del sur, perdón. Siempre me confundo con eso. Pasa a ser del sur. Entonces, miren que aquí pasa el ser, ¿sí? Entonces es del sur, y aquí pasa lo mismo, es del sur, aquí pasa lo mismo, es del sur. Cosa que no sucede cuando hay organización, ¿sí? Solamente pues en casos, algunos pocos casos, pero no pasa en general, ¿sí? Y de hecho uno lo puede ver acá, miren que aquí está desorganizado, miren que algo parece ser que está moviendo todo hacia el norte, todo hacia el norte. Pero para que me crean, entonces hice una animación. Entonces, bueno, los contornos azules son vapor de agua, el contorno rojo es la magnitud del viento, las flechas me dicen la dirección, y esto que vemos acá es la slope. Y entonces, por ejemplo, aquí todo está muy organizado, pero aquí todo está muy desorganizado. Entonces, dejemos que empiece de nuevo, que nos va a demorar. Miren, aquí está todo organizado. Siempre, por ejemplo, si viéramos solo esta caja, el vapor de agua está aquí en esta zona. Todo está en esta zona, en los mayores valores. Y de pronto algo entra, ¿no? Entonces aquí se vuelve todo hacia el norte. Y de pronto aquí también el viento se vuelve también del norte, del norte, del norte, del norte, ¿ven? Todo esto se vuelve homogéneo, el viento sigue del norte, y todo se vuelve homogéneo y el slope cambia. Ahora, eso es más fácil verlo tal vez en un snapshot, ¿no? Y haciendo un close-up. Entonces miren que aquí la convección está organizada. Miren, toda la parte, digamos, el vapor de agua, valores más altos de vapor de agua están concentrados en esta zona, ¿sí? Mientras que lo más seco está concentrado al norte. Y lo mismo pasa en esta zona. ¿Listo? Ahora, si vemos la imagen B o el panel B, vemos que esto que estaba acá empezó a entrar, ¿sí? Entonces entró a la primera zona y miren que el viento tiene una componente fuerte hacia el norte que no tenía acá. Acá solamente iba el viento hacia el oeste, ¿sí? Entonces estaba moviendo siempre hacia el oeste y era bastante fuerte hacia el oeste. En cambio acá es bastante débil y se está volviendo del norte. Luego, si uno lo deja avanzar un poco más, se vuelve totalmente del norte, no solo en esta área, sino también en esta. Totalmente del norte. ¿Eh? Y esto se vuelve bastante homogéneo. Y luego, y esto es bastante interesante, uno podría decir que todo esto está homogéneo, pero aquí hay un puntico en donde está más seco. Y es porque miren que aquí viene otra vez a organizarse. Y de hecho, si vamos a la siguiente, esto está muy desorganizado, viene hacia el norte, pero aquí ya se está organizando de nuevo. ¿Ven? El vapor de agua, los valores más altos se encuentran al sur. Y eso, digamos, ¿qué tiene que ver? ¿Qué es lo que pasa? ¿No? Entonces, como para que se hagan una idea, estamos viendo que hay una especie de burbuja, digámoslo así, de vapor de agua que se está desplazando, crece y genera este cambio, ¿no? Y de hecho, y puse aquí estos 3 papers de los 90, eso ya había estado documentado y son ondas que se desplazan hacia el este, y que tienen una frecuencia de 3 a 5 días, y que cuando se desplazan generan sistemas de convección que luego producen cambios en el viento hacia el norte. ¿Y qué es lo que hace que haya viento hacia el norte? Es que agarran todo este vapor de agua que estaba acá y lo mueven hacia el norte y lo homogenizan toda esa zona que estaba más seca.
¿Y cómo lo podemos probar? Entonces, esto de nuevo es un Hofmüller plot. Aquí en esta eje están los días. Pero aquí ya no va a ser vapor de agua, sino las longitudes, ¿sí? Y estas dos líneas son la longitud de nuestra zona de estudio, de una de las tres zonas de estudio, que vamos a usar como ejemplo. Mientras que el panel B es el slope, y las líneas moradas son de aquí a la izquierda es desorganizado y de aquí a la derecha es organizado. ¿Listo? ¿Qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo las anomalías de OLAR, ¿sí? De radiación de onda larga que sale, pero filtradas. Entonces usamos un filtro, ¿sí? Para que me pudiera mostrar cómo es esa anomalía y cómo se desplaza. Entonces, ¿cómo se lee? Por ejemplo, miren, aquí empieza una anomalía, ¿sí? Y empieza a moverse con el tiempo hacia allá, hacia allá, hacia allá, hacia allá. Entra en la zona de estudio, sigue. Ahora, podría ser también del otro lado. Por ejemplo, esta anomalía viene hacia acá, se mueve y entra a la zona de estudio. De hecho, esta se ve bastante bien también. Entonces empieza por acá, se desplaza y llega acá. Ahora, ¿por qué es importante? Entonces, quiero que miren aquí. Miren que no hay ningún sistema entrando aquí. Y aquí tampoco. Y en ese punto es donde hay organización, ¿cierto? De hecho, aquí podríamos ver otro, en este pedazo de acá, que no hay prácticamente nada entrando, también se ve que hay organización. Pero cuando un sistema entra, como este, ¡pum!, se ve que hay desorganización completa. Bien, acá y, por ejemplo, acá. Entonces, digamos que esto nos muestra que realmente lo que encontró Takayahu y luego Hartel y bueno, demás, realmente puede explicarnos ese desplazamiento de ondas hacia el este, nos puede explicar que haya una homogenización completa en el dominio. Pero si quisiéramos probarlo, entonces debemos meterlo en modelo, tal cual estamos haciendo en el de radiación, tendríamos que pensar en hacerlo en un modelo. Entonces, aquí les muestro de nuevo el cálculo de mi Hofmüller, en donde vemos la parte más seca a la izquierda y la más húmeda a la derecha, y mis anomalías de temperatura. Es el mismo panel que vimos antes, pero calculado con ERA 5. Entonces, como se pueden dar cuenta, es prácticamente idéntico al calculado con Himawari. ¿Y qué dije yo? Dije, bueno, lo primero que diría, me dijo que tratáramos de hacerlo en un modelo idealizado, y eso es un camello gigantesco, porque uno tendría que tratar de forzarlo, y eso es muy difícil. Entonces yo lo que hice fue usar el setup real. Y en ese setup real, lo que hice fue decir, bueno, bajémosle harto la resolución, que no tenga que usar parametrización de convección, y tratemos de simular estos mismos días, que son del 15 de marzo de 2017 al 15 de mayo de 2017. Y miremos qué pasa. Y aquí lo hicimos. Y miren, esto tan chévere. Aquí está organizado y aquí no. Y esto mismo se ve. Luego se organiza, se desorganiza, se desorganiza. Digamos, no es uno a uno, pero se ve todo lo que uno quisiera ver. Todo esto está organizado. Aquí hay un salto a desorganizarse. Y lo mismo pasa acá, todo está organizado. Y salta. Luego se organiza de nuevo. Pero aquí este salto que se ve es mucho más fuerte. Y el salto hacia la parte desorganizada en este punto también es bastante fuerte, pero luego se organiza, cosa que no sucede acá. Acá lo intenta hacer, pero no lo logra hacer. Entonces, digamos que las señales o las reversals se ven, así la señal no sea uno a uno, se ve que sucede, y la parte organizada también se ve que sucede, como pasa en todo esto. Ahora la pregunta es, si nosotros tenemos razón, si yo cambiase el viento, si solo cambiase el viento, o sea, si yo forzara el modelo con las condiciones de viento que se ven, o sea, que el viento viene hacia el norte, la componente ozonal es muy pequeña, yo lo debería poder desorganizar. Y también lo debería poder organizar. Entonces, ¿qué hice? Que bueno, cojamos las condiciones de viento y de la estructura del vapor de agua de un día desorganizado. Me aseguro que vayan hacia el norte el viento meridional y me aseguro que el viento zonal sea muy débil y miro qué pasa.
Y lo que debería pasar es que se desorganiza. Y de hecho, eso es lo que sucede. Si yo pongo la condición de frontera del viento y del vapor de agua solamente de este día en todo el forzamiento, mientras dejo el resto igual, desorganizo por completo la convección y el dominio. Mientras que yo puedo hacer lo mismo con un día organizado, por ejemplo, no por acá, en donde el viento zonal es muy fuerte, la componente meridional es muy débil, y dejo una estructura de humedad de este mismo día. Y me doy cuenta que lo puedo organizar por completo. Ahora la pregunta viene. La razón es la estructura o las estructuras de humedad o el viento. Y yo podría, por ejemplo, solamente cambiar la estructura de humedad y ver qué pasa, y solamente cambiar el viento y ver qué pasa. Y de hecho lo hicimos, y la estructura de humedad no es tan importante, es un poco importante, pero no mucho. Lo que es realmente importante es el viento, y es mucho más importante el viento meridional. De hecho, uno podría organizar o desorganizar el sistema muchísimo solamente con el viento meridional. Entonces, yo podría pues seguir aquí con los mecanismos que hemos usado, pero pues ya quiero, digamos, hacer unas pequeñas conclusiones para que pueda haber preguntas. Y la primera es que la organización existe y la pudimos encontrar buscando huellas. En la piscina caliente casi siempre está organizada, ¿no? Pero a veces cambia, y ese cambio lo llamamos reversal. Y es importante porque cambia las condiciones generales del dominio. Algo muy, muy chévere es el hecho de que estamos absolutamente seguros que las zonas secas se vuelven más secas y las zonas se vuelven más húmedas cuando hay organización. Y lo podemos ver muy, muy claramente. Lo mismo, de hecho, se ve en la longitud de una larga en el cielo despejado. Que es lo que hablo aquí. Y digamos, en el flujo total, también hay una significancia estadística, pero es mucho menor porque hay que tener muy en cuenta la temperatura del océano, la fracción de la nube y el hielo. Otra cosa muy interesante es el hecho de que la SST disminuya y parezca crear también una especie de feedback ahí con la organización, porque aumenta precisamente lo del AR cuando disminuye lo del AR cuando hay organización, perdón. Y esto implica que el feedback climático que se está buscando o que puede hacer la organización puede también cambiar. Y es particularmente importante porque casi nunca se permite que el SST cambie, ¿sí? Siempre la temperatura, o casi siempre la temperatura de expresión del mar en los modelos es constante. Entonces, algo muy interesante sería permitir que pues a pequeña escala cambie y ver también eso cómo afecta si yo la voy aumentando en promedio, cómo realmente se afecta a la organización y el clima. Aún hay muchas cosas por hacer. Por ejemplo, tenemos que cuantificar las contribuciones de la humedad, la temperatura, la temperatura del aire, digamos, la del océano y las nubes. Y en términos de por qué se desorganiza, pues se da por unas ondas que se desplazan hacia el este y cambian el viento hacia el norte y producen que haya una homogenización y una desorganización de la convección. Y pues los estados en el organizado casi siempre el viento zonal es del este y su magnitud es alta en comparación, digamos, al normal o a los reversas, y su componente meridional de hecho es bastante débil, mientras que en los reversas el viento zonal es débil, en ocasiones pasa a ser del este, y su componente meridional se vuelve positivo. Ahora, otra pregunta que no se podría hacer, de hecho, es, ok, ya sabemos que el viento es muy importante, pero ¿qué el viento en superficie es muy importante? ¿O la cizalladura es importante? ¿O solamente el viento en el tope de la atmósfera? ¿O solamente el viento en superficie? ¿O solamente el viento en la media atmósfera? ¿Qué es lo importante? Y pues este es trabajo que pues está, digamos, ya lo hice más o menos, pero no quiero entrar en detalles. Si a alguien le interesa, puedo mostrarle, pero si no, pues este es mi contacto y no sé si alguno tiene preguntas. Sería bastante interesante escucharlos.
Bueno, muchas gracias, Alejandro. Entonces, demos paso a preguntas. Por aquí, Paula Andrea Garcés tiene preguntas. Por favor, adelante. Buenas tardes a todos. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Hola, profe. ¿Cómo te va? Un Pues placer primero, escucharte después de lo tantos años. mismo, lo mismo después de tantos años, pues lo primero es decir que me agrada supremamente ver a Alejandro ya en estos avances en sus estudios. Siempre fui profesora de él en la Sergio Arboleda cuando hacía su pregrado y siempre me di cuenta de las capacidades que él tenía y que definitivamente pues con este trabajo que está haciendo se notan aún más, ¿no? Entonces, pues yo por mi parte primero quería felicitarlo, que de verdad me hace súper feliz verte en estas instancias y te felicito por la exposición, muy buena exposición. Y no era más que todo eso, Alejandro, la verdad, la alegría que me da de verte por acá en estas instancias y en estas alturas ya de tu proceso académico. Entonces quería felicitarte, gracias por invitarme y bueno, espero que sigas adelante con todo esto. Muchas gracias, profe, por tus palabras, de verdad. De verdad las Claro. valoro, muchísimas gracias. Con muchísimo cariño y mucha admiración por el gran estudiante y sobre todo persona que eres, ¿no? Entonces, pues te envío un abrazo grande y muchos éxitos. Lo mismo, profe, de verdad, muchas gracias. Vale, chao. Ok, Caroline Mogollón tiene una pregunta, adelante. Sí, hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Sí. Ok. Gracias, Alejo, por la presentación. Tengo una duda sobre todo sobre la metodología que usaste. Y es que no sé si hubo como algún fenómeno particular entre las fechas que elegiste para analizar los reversals y los fenómenos de organización de la convección, o si fue más como de forma aleatoria o porque había más disponibilidad de datos. De pronto no es tan importante, pero me generó la duda. Digamos que escogimos al final 4 años de datos, de 2016 a el 1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2020. Y las fechas que mostré es porque los reversions son muy bonitos, o sea, se ven muy claramente, a ojo, mejor dicho. Entonces, por eso, digamos, mostré esas, pero si uno hace el mismo análisis, pues al final todo el análisis es para como 200 reversals y como 300 o 400 estados de organización. Pero si tú haces un análisis más específico, pues aquí lo hice de 6 meses, pero podrías coger un año o 2 y más o menos ves lo mismo. Solo que estos, digamos, este reversal de acá, se ve a ojo muy bien. O sea, de hecho, este fue el que me hizo buscar si había algo que me dijera que hay un desplazamiento de algún sistema de convección que entra. Entonces, esa, digamos, es la razón. Pero en general usamos 4 años de datos y o sea, cada cajita de estas está hecha más o menos o sea, la que tiene menos días tiene 175. Entonces, pues son muchos días. ¿Sí? Y como usamos datos de ERA, hay disponibilidad de todos los días, o sea, no hay huecos. Pero, como dije, por ejemplo, la S-Steam, el OVELAR, el vapor de agua, la fracción de nube, todo eso lo usamos. Se repitieron todos los cálculos con datos de Himawari, GPM, Mimic, con datos de SATE. Gracias, Alejo. Aplicaron. Ok, ¿alguien más tiene preguntas? Sí, Carlos Arturo, adelante. Buenas tardes a todos, ¿me escuchan ahí bien? Sí, Carlitos. Bueno, hola Alejandro. Yo quisiera como preguntar si dentro de los planes de trabajo han pensado, digamos, contemplar una comparación con el índice que comentaste antes, que se refería como al centro, a alguna característica del centro de la nube, compararlos con los datos que están obteniendo. Sí, de hecho ya lo hice, pero no lo tengo aquí, pero ya lo hice. Digamos, eh, ¿cómo explicaría esto? Digamos, si tú coges el índice, el IORC, se llama IORC, Sí, y lo comparas con el slope,
el R es como de 0.65, o sea, es muy, muy similar. Pues no muy, muy similar, pero sí es similar. El problema está en que cuando tú escoges los centros, o sea, tampoco estás seguro de que ese sea el centro porque la nube no te deja ver lo que hay debajo. Ese es como el caveat, como el problema que encontró Sandri. Y hay otro, y es que el IORC, tú puedes tener todas las nubes en un solo sitio, digamos, en un, no sé, así, pero también podrías tener ese mismo espacio, tener 6 nubes. Y el IORC es igual, y no debería ser igual. De hecho, ese es un problema que Adrian está arreglando, y por eso no lo metimos acá. Pero hay otro índice que es muy interesante, que lo hizo, lo hicieron en el Max Planck, y no me acuerdo ahorita el nombre, porque se cambió el nombre. Win Miller, antes era Mac, bueno. Y es sobre los bordes, sobre el borde. Cuando tú ves organización, siempre ves un borde seco. Es el tamaño de ese borde seco y la forma, pues te dice qué tan organizado está. Y si tú lo comparas con el slope, da muy, 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 muy similar. Entonces digamos que ya pues lo comparamos un poco. Ah, ok, Alejandro, gracias. Un saludo. Gracias, Ok, Carlitos. Joaquín, adelante, por favor. No te escuchamos, Joaquín. Ya ahora sí, Ahora sí. gracias. Gracias, Alejandro, por la presentación de algo que parece ser una fenomenología muy interesante. Yo me estoy preguntando de tiempo en tiempo y esta presentación se presta para la pregunta nuevamente, que si se puede decir algo sobre las escalas de homogeneización del vapor de agua o deshomogenización, o sea, o su contrario, que si solamente es una escala como la vemos aquí en los cuadrados, o si también hay escalas menores, o si en todas las escalas prácticamente puede uno encontrar esa desorganización u organización. Bueno, Joaquín, esta pregunta me la hizo Adrián ya como 4 veces. Entonces es bastante interesante que haya salido aquí otra vez. De hecho sí tiene mucho que ver con, pues no mucho que ver, pero pasa lo que uno esperaría. Si tú agrandas la caja, digamos, aquí yo tengo una caja, ¿no? Si tú la agrandas, encuentras más organización porque terminas cogiendo más el borde de la SST al final. Pero si tú la cortas, tú la haces más chiquita, ves más reversals, porque al final llega un punto en donde pues terminas cogiendo una parte en donde que siempre parece homogéneo. Entonces, digamos que eh, llega, llega un punto en donde cuando tú haces tan chiquita la caja que al final parece que siempre estuviera en un estado reversal. Entonces, entre más chiquita, tú aumentas el número de reversals, porque es más difícil que tengas una zona seca. O sea que, gracias. O sea que de pronto, si la escala es menor, digamos de centenas de metros, hay más de esos revertimientos, de esos reversals, hay Sí. más inhomogeneidad, ¿sí? Hay más homogeneidad. A una escala de unas centenas tenemos más homogeneidad. Sí. De hecho, Y, tengo una gráfica por acá, pero bueno, pero sí. y ya más entonces a escala kilométrica ya podemos ver entonces una deshomogenización. Menos homogeneidad, sí, o sea, más heterogeneidad en el... Ajá, ajá. Sí, Ah, bueno, eso es una conclusión interesante. Gracias. sí, sí. Sí, señor. De hecho, yo cambié el área de las cajas varias veces para, sí, muchas veces, para convencer a Adrián de que eso era lo que pasaba. Es un tema importante, un tema que creo que hay que enfocar también en estudios teóricos y aquí hay una base pues observacional muy interesante que cuando una vez esté publicada se puede citar. Entonces, gracias. Sí, señor, muchas gracias, Joaquín, por tu pregunta.
Sí, gracias, Joaquín. La pregunta de Joaquín de una vez lleva a lo que yo estaba pensando también. Y es que efectivamente en esto de la organización o la agregación de la convección, la escala espacial es clave, ¿no? Si no estoy mal, esto surgió con simulaciones idealizadas de dominios pues, limitados con fronteras periódicas, ¿cierto? Sí, señor. Ahí es donde primero se observó como esa tendencia a la convección de organizarse, pero apenas uno empieza a cambiar el tamaño del dominio, ya la cosa cambia mucho y por eso es que surge la pregunta justamente de ver si esa organización se puede observar en la realidad, en la naturaleza y a qué escalas. Entonces, claro, pues uno viendo esto, un poco lo que decía Joaquín, si yo cambio el tamaño de la caja, si la vuelvo más pequeña, pues voy a tender a ver todo más homogéneo y entonces menos organización, y si la agrando voy a ver más organización. Entonces, ¿hasta qué punto esa organización es simplemente una cuestión de la escala que estamos mirando y la relevancia de pronto para el clima vendría a ser importante si miramos casi que una caja que cubra todo el planeta, ¿sí? A escala global, qué tanto se organiza realmente las zonas homogéneas e inhomogéneas o heterogéneas. Ahí surgen muchas preguntas interesantes, ¿no? No sé si, me imagino que todo eso ya lo ha pensado Alejandro bastante y lo ha discutido de pronto ya. Sí, de hecho esa pregunta de los tamaños, hay un resultado muy chévere de otro doctorando, y es que el tamaño o sea, si uno cambia, uno reduce o aumenta el tamaño del dominio, uno de hecho, así lo haga muy pequeño, uno puede hacer que haya organización si el número de núcleos es muy poco. O sea, el problema es que, claro, en un modelo idealizado de CRM como Word, uno no puede controlar el número de núcleos. Pero si yo tengo un modelo muchísimo más simple de caja, yo puedo obligar a que el número de núcleos sea menor. Entonces, lo que parece es que aunque yo tenga una caja muy pequeña, el número de núcleos, o sea, al final la cantidad de convección que yo puedo generar, me puede aún así producir organización. Lo cual es curioso, porque eso no es lo que yo veo acá, ¿no? Si uno, claro, si uno la reduce, no, pues termina así, volviendo homogéneo. Pero esto al final tiene una repercusión muy grande, y es el hecho de que esto no se parametriza, ¿no? O sea, no hay parametrizaciones que tengan bien la organización y tampoco que tengan bien estos breakouts. Y por eso escogimos estas cajas de este tamaño al final, porque es más o menos el tamaño que tendría una caja de un modelo global. Es un poquitico más grande, pero sí. Que sería como que el tamaño, perdone la interrupción, la intervención, No, dale. como un modelo, como uno de esos modelos radioconvectivos, que es solamente pues para Sí. todo el globo. Entonces sería incluir en uno de esos modelos ese fenómeno de autoagregación. Sí, exacto. Y eso hay mucha gente que ha tratado de hacerlo, pero digamos que Sí. nosotros estamos mostrando algo un poco específico que se ve, porque es que si uno va y mira toda la mayor parte de la literatura que hay sobre organización, o sea, ya la gente dice, bueno, si se organiza de esta y esta manera, pero ¿por qué nosotros vemos no la vemos tan claro en la realidad? O sea, ¿por qué se rompe, mejor dicho, al final? Porque no siempre está organizada. Y eso también es pues, una de las cosas nuevas de acá, que estamos mostrando de qué manera se puede romper. Y de hecho, Health en el primer paper mostró que se puede romper con el shear, ¿no? Con la cizalladura. Claro, entonces uno también diría, bueno, de pronto eso que está rompiendo la organización, en este caso que digamos, si entendí bien, podría ser, por ejemplo, una onda del este que entra, ¿cierto? Y trae una cantidad de humedad que llena toda la caja, básicamente. Entonces los flujos a esa caja son importantes. Sí, señor. Y dónde ponemos la caja también. En un momento dado, si yo bajo la caja, pues me paso a donde está toda la humedad y se vuelve organizado, y si la subo ya no. Entonces esos flujos van a ser claves, que eso en las simulaciones, cuando yo tengo fronteras periódicas, pues el flujo es lo mismo que sale por un lado, entra por el otro, y eso de pronto ayuda a que se organice de una forma un poco sintética, ¿no? Exacto. Joaquín, adelante.
Cierto, eso es cierto. Sí. Lo de los flujos me parece supremamente importante. En ese contexto, y también porque me interesa saber qué clase que si de pronto están usando allá también los conceptos ya un poco, no caducos, pero añejos de la escuela de Bruselas, de Prigogine, con los sistemas, las estructuras disipativas, que tratan de sistemas de autoorganización que luego se disipan, pero entonces en esos sistemas habría que utilizar conceptos como los de irreversibilidad y de disipación. Me interesa simplemente saber si todavía después de 30 años o 40 años que se introdujeron esos conceptos, hay quienes estén interesados o hay quienes los estén usando allá en el centro. Pues no mucho, la verdad, pero, pero supongo que es porque solamente está Adrian y 3 más que trabajan exactamente en eso. Pero no es que se miren así tal cual, ¿no? Y el problema es ese, que todo el mundo al final usa esa organización, pero nadie piensa en cuando algo no se organiza, ¿por qué? Y por qué se disipa. De hecho, ese es uno de los... De hecho, Adrian estaba más feliz de que se desorganizara que se organizara. Yo estaba más feliz de que se organizara. Entonces, supongo que viene también de ahí, ¿no? Un poco. Pero claro que es más interesante ver cómo se organiza, porque la desorganización sí es un proceso natural de disipación de todas las estructuras que se formen. Eso ya es más natural y en algún momento se va a disipar. Pero lo más interesante es ver cómo alrededor de los núcleos se agregan, se autoagregan, se autoorganizan las estructuras para formar entonces algo mucho más organizado, con un campo de vapor mucho más heterogéneo. Y eso en términos pues de lo que se utiliza en la química. En la química de las estructuras donde aparecen también como frentes, aparecen también organizaciones, pero a una escala muchísimo menor, una escala de laboratorio. Pero creo que hace 30 años pues se intentaron aplicar esos conceptos, pero veo que ahora este es un ejemplo hermoso como para volver a intentar aplicar aquellos conceptos. Sí, señor. De hecho, es viejo, además. Este concepto ya tiene 30, bueno, no tanto, 30 años, no tanto. En vista de los 2000 años de la metodología, tampoco tanto. No. Bueno, ¿alguna otra pregunta surge por aquí? Sí, o ¿Alguien más que comentario, quiera idea, comentar? Sugerencias para Alejandro. ¿Cuánto tiempo le queda al doctorado, Alejandro? A ver qué tanto lo podemos poner a hacer. Me queda 1 año todavía. Pues Aidan me dijo que sí me quería quedar 1 año más. Que no me preocupara. Pero pues digamos que yo ya tengo 2 proyectos que ya estoy escribiendo. Aquí pues falta, porque Adrián le está apuntando a una revista gigante ahí, pues no, pues, todo tiene que estar bien específico y demás. Y ese pedazo de la radiación todavía me hace falta. Pues ya lo logré correr, pero no, lo que pasa es que el clúster solo me deja un día y le puse mucho y no acabó. Entonces, bueno, ahí voy. Ahí se notan los problemas que hay. Sí. Bueno, por ahí levantó la mano Carlos Arturo Peña. Adelante. Bueno, hola de nuevo. Entonces, según los que están discutiendo, ¿no sería conveniente, me supongo que ya lo han intentado, de que esa cajita, ¿sí? Esa ventana para mirar qué es lo que está pasando en la convección a gran escala, no depende de pronto de la latitud? Y entonces tocaría como estratificar la atmósfera para mirar cuál es la resolución de esa cajita la más conveniente. No sé, ¿no sería como apropiada? Un comentario. Carlos, gracias por la pregunta. Pues digamos que nosotros por eso escogimos cajas que estuvieran en diferentes latitudes. De hecho, escogimos una más al sur, pero pues no sé
aprende mucho más. Casi los resultados son pues, muy similares. Nosotros escogimos esa caja de ese tamaño porque los modelos globales, digamos, están partidos en cajas, ¿no? Y la caja es normalmente de ese tamaño. Entonces, esa caja debería por sí misma generar ese comportamiento de la convección. Entonces, pues se debería parametrizar, por eso lo escogimos así. Y escogimos esa zona particular porque lo que queríamos era tratar de que hubiera la mayor homogeneidad posible en la gran escala, para tratar de alguna forma de simular lo que es un modelo idealizado en una observación. Obviamente eso pues no se puede, pero lo más cercano de alguna forma. Es que la SST estuviera más o menos homogénea, la humedad, que hubiera cambios locales, pero pues que no fuera así como tan salvaje, sino fuertes. Listo, listo. Gracias. Mati, Carlitos. Bueno, ¿alguien más tiene preguntas, comentarios? Bueno, si no, Alejandro, muchísimas gracias